hago una introducción muy pequeña porque hay gente que no me conoce y que tampoco sabe bien en qué consiste este espacio. Eh, este espacio se llama Charlas que nos acercan, temas que nos preocupan. Y el tema de hoy que nos convoca, vamos a trabajar sobre el tema del toque sonoro, la voz como puente, que es un título que saqué de todos los posteos de Karina y que me encantaron, para preguntarte, Cari, en un ratito. Y bueno, como todos saben, yo me dedico a la prevención y a la asistencia de las adicciones, y este espacio me parece súper importante abrirlo y convocar, porque en el tema de la prevención en general siempre queda en un segundo plano, ¿sí? No hay muchas políticas de salud que le den mucha bolilla al tema de la prevención. En general siempre llaman y se preocupan cuando hay alguna situación de muerte o situación de adicción compleja, y a mí me parece que el foco hay que ponerlo en la prevención. Así que le vamos a dar espacio a Cari, porque me parece que el trabajo que hace Cari apunta, más allá de que también es terapéutico cuando ya hay instalado algún tipo de patología, también trabajar con la voz y Cari abre canales, ¿sí? Para evitar enfermedades, para trabajar en el tema de la prevención, ¿no? Nosotros en general hablamos mucho de la prevención en salud física, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo subir nuestro sistema autoinmune a través de la alimentación, de la respiración, de la actividad física, de las vitaminas. Bueno, también hay que ver cómo nos inmunizamos psíquicamente y bueno, este espacio es para eso, ¿no? Cómo mejorar las defensas internas para evitar tener patologías, ¿no? Así que bueno, te presento, Cari, ahora que ya está, hay muchísima gente unida al Zoom, al vivo, y pregunten, hagan preguntas, porque la idea es hacer una conversación con Cari. Cari es argentina, ¿sí? Es terapeuta con orientación en el enfoque centrado en la persona, es sanadora energética, graduada en diferentes líneas de Hands-on Healing y formada en Estados Unidos, en Inglaterra, en el trabajo vocal terapéutico y en el Sound Healing. El toque sonoro, que ahora nos va a contar un poquito. Y se formó con muchísima gente muy preparada en el exterior. Y fundó y es directora de Escuelas de Sonidos y Artes Sanadoras desde el año 2003. Yo hice una pequeña formación con Cari, así que sé por eso la invito, porque sé que es una profesional sumamente seria, ¿no? Y con muchísima formación. Y creó el método Soundtouch, el arte del toque sonoro, como abordaje sonoro terapéutico que expresa el encuentro de la escucha, la voz y el contacto. Cari, no voy a leer todo tu currículum para que no sea... No, a mí me da pudor, me aburre soberanamente, así que Bueno, podés obviarlo. bueno, largamos, Cari, largamos. Contame, yo elegí entre todas tus cosas muchos temitas que voy a ir sacando, pero hay uno que hablas de la voz como puente, redescubrir nuestra voz en los procesos terapéuticos. Contanos un poquito algo de esto. A ver, como alguna otra vez seguramente me han escuchado decir, el trabajo, esto que a lo que le dedico mi vida toda, tiene que ver con mi propio proceso, ¿no? Fue impulsado por mi propia experiencia de trauma, por mi propia dificultad para acceder a esos lugares de altísima sensibilidad y poder gestionar esa sensibilidad, y hacerlo desde un lugar que me resultara posible, sostenible, más allá del valor inmenso de los espacios terapéuticos tradicionales, ¿no? O sea, que los que vine transitando durante décadas, pero que en algún momento llegué como un tope, llegué como un techo. Y en la búsqueda fui topándome con una necesidad de habilitar mi propio sonido, a medida que iba sumergiéndome en diferentes prácticas. El sonido iba apareciendo de manera natural y yo no tenía mucha explicación ni mucha comprensión por qué sucedía eso. Así que, bueno, eso me fue guiando
a indagar, a formarme, a estudiar, y sobre todo a generar una síntesis que a mí me representara, que realmente fuera fiel a lo que yo iba necesitando y a lo que me iba pasando. Y en ese Cari, camino, en realidad, sí. no, tomando un poco esto que decías, hablaste de gestionar la sensibilidad, ¿no? Y a mí me parece que en los procesos, sobre todo en adicciones, que es donde yo voy a mechar, porque es un poco un espacio también para eso, lo que uno se encuentra en general con estos pacientes es que no saben cómo gestionar y cómo manejar la propia sensibilidad. Entonces generan una coraza, Totalmente. una impotencia, buscan en sustancias calmar esa angustia, ¿no? Esa cabeza que no para. Entonces me parece que esto de gestionar la sensibilidad que vos vas contando me parece recontra interesante, sobre todo también en el trabajo con las adicciones, que pasan de tratamientos y de análisis en análisis y no logran, ¿no? Como entrar ahí en ese trauma, que después hablaremos más adelante. Pero esto de gestionar la sensibilidad, contanos un poquitito más. Es que en realidad nosotros hemos sido entrenados, sería la palabra más simple para describir, hemos sido entrenados para obviar, para saltear la sensibilidad, ¿no? Digamos, en un paradigma que se enfoca más en el resultado que en el proceso, en mantenernos predecibles, previsibles y en control, más que en estar presentes con lo que vamos experimentando. La sensibilidad muchas veces es entendida como un obstáculo, en lugar de ser entendida como la vía a través de la cual yo puedo recuperar un montón de información que me resulta oportuna para reconocer mis necesidades, para reconocer en qué momento me encuentro en mi proceso, para reconocer hacia dónde tengo que llevar mi escucha, mi mirada y mi acompañamiento. Lo que sucede en el trabajo con el sonido propio en particular, porque esto podría englobarse en el sound healing, que en general habla de la sanación a través del sonido, pero en mi trabajo, que es específico de la voz, lo que sucede con la voz es que es un recurso que nace con nosotros, que salvo rarísimas excepciones está disponible para la gran mayoría, y que además es un camino que también está fuertemente formateado por la palabra, pero en realidad la voz originalmente, eh, preverbal, era una manera extremadamente eficiente de hacer audible todas nuestras experiencias, todas nuestras emociones, todas nuestras sensaciones, el modo que nos relacionábamos con la naturaleza y con la divinidad, o con lo que entendíamos por divinidad o por fuerzas mayores que nosotros. Y ese nivel de acceso implicaba también una enorme autenticidad. La palabra, que es muy eficiente, termina encorsetando la experiencia de nuestra propia voz. E inclusive, corriéndonos a la vía de lo artístico, el desarrollo de la música, que en realidad uno podría ubicar mucho después que los primeros tiempos de nuestra especie, terminó también haciéndola muy selectiva, porque la música era solo para aquellas personas dotadas, o sea, cantan solo los que suenan lindo, los que cantan bien, los que afinan. Entonces, tanto la palabra en una vía como el canto en la otra termina excluyendo gran parte de ese carozo auténtico que forma parte de la identidad de cada uno. Entonces, el trabajo que Sontag propone es volver a recuperar la voz más allá de la palabra, por fuera de la palabra, más allá de la expectativa estética del canto, por fuera del canto, para permitir que la voz vuelva como a ese lugar primordial, de ese sonido puro, de ese sonido natural, y no entendiéndolo como puro, como carente de sombras o de manchas, sino en crudo, como el sonido que vino con nosotros, el que viene con los bebés cuando se expresan en esas primeras instancias antes de que adhieren a la palabra por imitación, que se suenan, que se cantan, pero no usan palabras porque no tienen acceso aún a ellas, pero crean en ellos estados de profunda relajación, centramiento, bienestar,
O sea, el sonido en el que los bebés se acunan o son acunados por nosotros inicialmente, los niños se hacen, ¿no? Se hacen sonidos, inventan lenguajes. O sea, hay algo tan orgánico en esa experiencia que nosotros aplastamos por completo. Vos sabés que escuchándote, recuerdo a Fernando Ulloa, que es un psicoanalista institucional también, que habla de recuperar la ternura en el encuentro con los consultantes o los pacientes, ¿no? Hay algo de esa ternura inicial que hay que recuperar en el setting terapéutico, ¿no? Hay que recuperar en el vínculo con las personas que se nos acercan. Y en las adicciones, como te decía, que llegan duros, esto de lo preverbal, digo, es la palabra, pero ¿cómo llegar a la palabra a través de estos lugares? Porque hay palabra vacía, uno habla y puede no decir nada. En cambio, la voz conmueve, ¿no? Es como un toque, la voz puede ser una caricia, también puede ser una voz que funciona y que reta, ¿no? La voz me parece que está entonada con matices, trabajar con esperar también, por, ¿no? Pensar, ¿no? Uno a veces solamente trabajando con el sonido de cómo uno se dice y se nombra y cómo fue nombrado, y que, no sé, encuentro con los pacientes. Espera, estoy perdiendo tu audio. A ver No sé ahí. si se me... ¿Vos me escuchás a mí? Sí, yo te escucho perfecto, Cari. Ah, ok. No, te estaba empezando a perder el audio. Te Sí, decía, totalmente. Esto que decías de la ternura, digo, ¿no? O sea, yo siempre insisto sobre este concepto, ¿no? Que me parece como fundamental, que es, perdón si estoy acercando un montón la cámara a mi cara, está perfecto, pero, está pero no perfecto. escucho muy mal porque estoy en la calle. Eh, Uno de los conceptos que me parece fundamentales es que soy una ferviente creyente de que en cada ser humano hay un núcleo benevolente y amoroso, un núcleo delicado, tierno y confiable, y que busca confiar, que busca, digamos, mantener este estado de confianza con todo lo que lo rodea. Y vamos apilando capas encima de nuestra experiencia, sobre todo capas que son formateadas por la mente y por toda una serie de condicionamientos. Eh, y en parte el trabajo que nosotros hacemos en Soundtouch es volver a ir dirigiéndonos de manera muy gradual, muy respetuosa también, muy progresiva, a redescubrir y volver a hacer contacto con ese núcleo benevolente, con ese núcleo tierno, tomando tu palabra. Obviamente, en el ámbito terapéutico hay algo que se da desde lo vincular y que es la necesidad de crear esos vínculos que estén teñidos de compasión. Pero como inspiración, ese es el punto de partida, ¿no? Es como un modelo, un ámbito que favorece la recuperación con ese contacto primordial. Pero lo que verdaderamente dispara o desencadena la verdadera sanación, o como digo yo, la integración, es volver la mirada hacia adentro y descubrir que esa misma ternura, que esa misma benevolencia está en mí, que yo la puedo ver reflejada en los otros y me sirve de inspiración, pero está en mí. Y lo Totalmente. importante, lo verdaderamente transformador es encontrar eso. Esa mirada amorosa con uno mismo, ¿no? Cómo trabajar en despertar la compasión. Yo no sé si a mí se me está escuchando bien porque me dicen que se entrecorta. A vos se te escucha perfecto, Cari. ¿Vos me escuchás? Ahora te escucho bien. Antes se Bueno. entrecortaba cuando yo te Ah, avisé, pero siempre llega con delay a las personas, así que eso puede ser de hace un ratito atrás. acá dice Elena, el núcleo tierno como recuperación de los propios valores. La gente está participando, Cari. Y Sí, yo escuché, y hay otra, perdón, y hay otra persona que antes, Cintia, creo, escribió cuál era mi experiencia con los pacientes. En realidad parte lo nombré ahora, ¿no? Lo que va sucediendo en muchos procesos
es que las personas van redescubriendo capita a capita la existencia de ese núcleo benevolente. Segundo, en el reconocimiento de su propia voz, tal y como es, ¿no? Como empezando a despojarse de esas expectativas de, che, tendría que afinar, o tendría que hacerlo así o asá, o tendría que aprender esta fórmula para sonar. Y en Soundtouch la verdad es que no existen las fórmulas. Lo que existe es una invitación a explorar como si uno se tratara de un laboratorio viviente. Realmente. Y vos sabés, Cari, que hay un temita que nombraste, el tema del trauma, ¿no? Y si me permitís, voy a leer un renglón de algo que vos escribís, que decís, trauma no pasa en el exterior, sino lo que sucede dentro de mí con respecto a lo que nos pasa. Y es fundamentalmente una respuesta de desconexión de mi yo esencial. Y yo te pregunto, Cari, ¿cómo abordás el trauma personal a través del trabajo de vos? ¿Cómo lo encarás? Ay, repetime la pregunta porque ahí te perdí. ¿Cómo abordar el trauma personal a través del trabajo con la voz? Porque en general uno parece que a veces hay que justamente hacer crecer la luz para que la oscuridad empiece a bajar. Y vos hablas del trauma, yo te preguntaba cómo lo abordás a través del trabajo con la voz, el tema del trauma, de la identidad. Lo que pasa es que en el trabajo que nosotros hacemos, el encuadre siempre es ponernos en contacto con el momento presente. Sí. Entonces no vamos a la búsqueda del trauma, sino que nos ocupa más armar un buen container en el momento presente. Cuando uno arma un buen container, que está muy asociado, digamos, a la experiencia del mindfulness, yo lo llamo mindfulness sonoro, lo que va sucediendo es que vamos abriendo un espacio confiable que se va disponiendo muy inteligentemente a recibir lo que sea que esté listo para ir siendo recibido. Y utilizo acá el verbo en gerundio, siendo recibido, porque es un proceso que va sucediendo de manera muy, muy progresiva. O sea, no se trata de suponer que porque yo habilito un espacio hoy, ya estoy lista para trabajar con cualquier material que yo considere que tiene que ser corregido, sino más bien empezar a confiar que cuando empiezo a habilitar un container, mi propia inteligencia innata va a ir dando luz verde a lo que sea que esté listo para hacerse, digamos, reconocible en mí. Y generalmente son pequeñas señales, pequeños aspectos, ¿no? Que pueden estar listos, pero que además no involucran que yo me retrotraiga en el tiempo, sino que yo vaya percibiendo la sensación del cuerpo, que yo vaya reconociendo quizás algún matiz emocional que empiece a aparecer, o que empiece a decodificar a través de alguna imagen o algún color. Y esa señal es la que yo voy a hacer audible, esa señal es la que voy a comenzar a sonorizar con mi propia voz. Lo que la voz trae... Sí. ¿Eh? No, sí te escucho, Cari. Lo que la voz va a traer, permitiéndose sonorizar esa señal, es poner en movimiento la energía que se encuentra guardada allí. Y ese movimiento interno es el que va a posibilitar que algo de esa información se reorganice dentro de mi sistema. A veces de maneras muy misteriosas, que no son accesibles a la mente lineal, a eso me refiero. Totalmente, claro. Pasa como en otro plano, ¿no? Es como en el arte, que uno va haciendo como algo bien de lesiano, uno va haciendo y va transformando y va de alguna manera sanando huellas históricas sin darse cuenta, sin ser consciente, ¿no? En el hacer, en el ir haciendo, en el resonar. ¿Se escucha o se corta? A ver, ahí. ¿Me Ahí escuchás? vamos. Ah, Estamos haciendo
esto es un momento heroico, Andrea, así que estemos contentas de que algo se escucha. Algo Yo escucha y sé acá que pasa. Elena dice la magia del encuentro, digo, la magia, ¿no? Y yo digo, a veces esto es ¿no? Como produce algo, uno dice, bueno, uno no va al núcleo, pero mágicamente trabajando en lo que hay, en lo que se va dando, en la alquimia que se va produciendo, ahí ya hay transformaciones, ¿no? Desde un Sí, en espacio que... realidad, acá me permito una digresión que me parece me parece oportuna, que es, ¿por qué esta pretensión que solemos tener de siempre ir al hueso de las cosas? ¿No? Digo, ¿de dónde viene? Para mí es parte de la toxina de la mente, ¿no? Que siempre busca como, bueno, a ver, esto incomoda, esto se interpone, entonces voy al corazón de esto para finalmente resolverlo, finalmente dejar de sentir esta incomodidad, finalmente. Yo digo, la verdad es que si somos un poco más observadores, todos los procesos se mueven más bien en espiral, no se mueven en línea recta, directo al núcleo, sino que dan rodeos. Entonces me parece re importante como recuperar la sabiduría del rodeo en el proceso, del ir desde la periferia hacia lo que el organismo psíquico y multidimensional me va permitiendo. Total. En ese caminito voy desarrollando, casi sin darme cuenta, paciencia, mucha tolerancia a la frustración, al derribo de mis propias expectativas, y te diría, voy haciendo lugar también para el asombro, que es otra de las actitudes casi extintas en este tiempo, ¿no? Permitirnos volver a recuperar el asombro de escuchar mi propia voz, el asombro de lo que esa voz cuando la escucho produce en mí, el asombro de habilitar un espacio de silencio en el cual permitir que lo que parece la nada misma en realidad sea un montón. Me Sí, parece vital recuperar esos gestos totalmente. con nosotros mismos. Totalmente. Es como permitirnos dejarnos sorprender por lo que adviene en ese encuentro, ¿no? Como una nueva forma que por ahí uno sale de los esquemas conocidos, ¿no? Dejarse. Y también nombraste el silencio, ¿no? Y volviendo al tema de las emociones, Cari, lo que uno ve en la clínica, que los pacientes en general no pueden estar solos consigo mismos, no toleran no sé si no pueden transitar el silencio, porque el silencio en general los encuentra con voces que los torturan, o con sensaciones que no aguantan, con muy poca tolerancia. No podemos evitar estudiarlo todo el tiempo. Instancias que eviten que nos conectamos con sensaciones vitales. Cuando nace atraviesa el dolor, ¿no? Estoy pensando esto de que es interesante poder, en ese vacío o en ese silencio, poder ¿no? Sí, en realidad cuando uno aprende de la importancia del sonido propio, te das cuenta que el sonido, y acá aparece la palabra puente, es solo un medio, ¿no? Es solo un medio cuyo destino final es poder ir, te diría casi contemplativamente a ese silencio, permanecer contemplativamente en ese silencio, porque en ese espacio de silencio hay una conexión profunda con uno y de uno con algo mayor, que, que sostiene nuestra experiencia, ¿no? ¿Qué es eso? Fundamentalmente la dificultad para poder permanecer. ¿eh? ¿Qué sería ese algo mayor, esa red que vos a veces hablás para los que por ahí no saben o no saben a qué te referís? ¿Qué sería para vos eso mayor, ese entramado que nos sostiene? No sé, eso es algo que digo yo. ¿Qué sería para vos? A ver, ¿cómo lo explicas?
Mira, en realidad, obviamente, tiene que ver con un enfoque y con una, una afirmación de que la conciencia es una conciencia que nosotros encarnamos de manera individual, pero siempre de forma interdependiente y como parte de una conciencia más amplia, ¿no? Una conciencia creadora, una conciencia creativa. En la física cuántica esta conciencia se la llama campo, tan simple como eso, digamos, es el campo. Y nosotros somos expresiones de campos energéticos individuales que somos parte, somos manifestación de ese campo colectivo, de ese campo mórfico. Y poder hacernos conscientes de nuestro territorio personal, que es nuestra propia presencia, nos conduce en algún momento, aunque sea por breves instantes, a tener algún atisbo de conexión con esa fuerza mayor. Uno podría decirlo, en todas las tradiciones tiene diferentes nombres, ¿no? Pero supongamos que uno adhiere a este término de gran espíritu, como decían los pueblos originarios. Una inteligencia, una sabiduría que en definitiva lo que ha hecho ha sido manifestar, plasmar en cada uno de sus seres, en cada una de sus manifestaciones, la misma inteligencia creadora y creativa. Y el silencio es el terreno fértil para esto. Lo que pasa es que el silencio es un espacio difícil de habitar, sobre todo si no estamos acostumbrados a conectar con esa cualidad esencial propia y si esperamos que esa conexión siempre sea en nuestros términos, ¿no? Que sea bella, que sea luminosa, que sea, ¿no? Son tantas las expectativas que ponemos sobre esa experiencia. A veces el primer contacto con nuestra naturaleza es turbulento, es incómodo, porque hemos pasado tanto tiempo lejos de, que es como, ¿viste? Como, no sé, una fila de acreedores que están esperando que se les reconozca la deuda. Bueno, todas esas partes nuestras, todas esas voces nuestras han sido acalladas durante tanto tiempo, que cuando abrimos un espacio de escucha, se agolpan y pareciera que quieren tener su lugar simultáneamente, ¿no? En esto que vos describías de no puedo estar en silencio porque hay tanto ruido adentro mío, y ese ruido me duele, y ese ruido me desequilibra. Entonces, a veces un movimiento muy orgánico es, bueno, ¿qué pasa si yo traigo un sonido que inclusive hasta se puede asemejar a un zumbido, algo muy, muy rudimentario, como cerrar la boca y empezar a vibrar, ¿no? Y dejar que eso circule ahí sin ninguna expectativa y empiece a generar movimiento energético en mí. Ese movimiento energético, que si uno lo quiere controlar o lo quiere analizar, está frito porque no va a poder analizarlo, casi misteriosamente empieza a generar un estado de relajación gradual. Un estado de relajación gradual que va derritiendo mi resistencia. Y en ese estado de aflojar la resistencia, puede haber una mayor disposición a hacer lugar a lo que vaya apareciendo. Estoy intentando describir en palabras muy simples un proceso energético que es extremadamente sutil, pero que en realidad es muy eficaz si solamente nos quedamos observando el proceso y el resultado, sin buscarle el análisis de base. Cari, yo lo que escucho es como un proceso inverso a lo que la sociedad hoy nos propone todo el tiempo, ¿no? Y en lo cual estamos inmersos, yo me incluyo, ¿no? Como una masiva invasión de información, de consumo constante de información, de internet, de actividades, de tareas, donde dejar espacio para el silencio es prácticamente imposible, es como un ida y vuelta. ¿No? Por un lado busco llenarnos de cosas para no habitar ese silencio, es como realmente creo que es un trabajo casi en contra de la corriente que hay que ir haciendo hoy, ¿no? Por eso darte voz a voz, dar voz a estos espacios que proponen una vuelta diferente, me parece tan importante, ¿no?
Es como vos decís, ir contra la corriente. Es algo que tengo totalmente asumido. No tiene nada de marketing en realidad, porque uno no propone una solución mágica, uno propone acompañar un proceso que además cuando involucra la voz, te involucra de manera directa e insoslayable, porque lo que le estás poniendo el cuerpo. Estás poniendo el cuerpo ay, me surgen tantas cosas, ¿no? Porque digo, yo vuelvo siempre a lo de las adicciones. El cuerpo en las adicciones cuando hablamos de adicciones a sustancias, fíjate lo que pasó hace poquito acá, ¿no? Lo de la cocaína adulterada, que muestra lo que pasa en la clínica todo el tiempo. El cuerpo, el cuerpo se destroza, chicos que están internados y cuando vuelven a buscar la misma sustancia que los dejó internados, ¿no? Como un cuerpo no registrado, un cuerpo muerto. En realidad habla de la desconexión del cuerpo, básicamente porque la intuición es que el cuerpo trae el dolor. Es un cuerpo de dolor del que yo me quiero alejar. Exacto. Yo me quiero distanciar de ese cuerpo de dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo poder invitar a que el cuerpo explore otras sensaciones? Por ejemplo, a través de mi propio sonido, explore otras sensaciones en las que más que dolor, exista quizás una sensación de calor, de cosquilleo, ¿no? de electricidad o de vacío, de espacio, de amplitud, porque el trabajo con la voz, guiado de manera consciente, apoyado en la escucha interna, nos va conduciendo a esos lugares. Y entonces vamos construyendo, vamos atesorando otra experiencia. Y la construcción de esa experiencia, diferente a nuestras ideas, diferente a experiencias previas, va posibilitando que yo pueda ir recuperando gradualmente la confianza en habitarme. Claro. Va poniendo nuevas huellas, ¿no? Totalmente, va armando otros surcos. Otros surcos. Cari, Sí. ¿y cómo trabajás? ¿Trabajás en forma individual y grupal? Contanos un poquito las Trabajo de las dos maneras. En realidad el 70% de mi trabajo está dedicado a la enseñanza grupal. En dos niveles, el proceso formativo que yo doy, o sea, el programa formativo que doy para terapeutas profesionales y público en general que quieren empezar ese recorrido de manera muy minuciosa, porque en realidad a la experiencia con la voz, en el encuadre de SoundTouch, le sumamos el estudio de la psicología del campo energético, que es vital para comprender el fenómeno, porque si no, sonamos por sonar, digamos. Lo que nosotros hacemos es estudiar la psicología del campo energético o psicoenergética del campo. Y ese es un ámbito grupal. El otro ámbito grupal tiene que ver con talleres más bien temáticos, puntuales, donde hacemos experiencias breves, y que justamente enmarcados en ese foco, en ese eje temático, apuntan a algún nivel de nuestra experiencia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hice talleres para trabajar con el árbol genealógico, con el trauma, con los vínculos. Son puntuales, chiquitos, en donde tenemos ahí como una primera aproximación en un particular ángulo, desde un particular ángulo. Y después está el ámbito individual, ¿no? En donde también se dan dos niveles. Ay, Cari, ahí se te fue la voz. Yo presto mi voz para que, estoy viendo que me queda poca batería, así que vamos a buscar donde yo presto mi voz para leer el campo del otro y sonar su partitura en ese día, o sea que yo soy la que pone la voz para hacer audible la partitura energética que el otro trae. Y después también el ámbito individual, en donde voy guiando a las personas en un proceso dentro de un contexto en el que la persona viene con una inquietud,
con algo a trabajar, y en general son personas que tienen mucha experiencia en otros marcos terapéuticos, o sea, que ya vienen, digamos, con sus temas y han llegado como un techo. Entonces necesitan poner el cuerpo, contactarse con su presencia desde un nivel más sutil, y podemos ir un poquito más allá del territorio conocido. Así que es bastante amplio Muy y amplio. en realidad aplicable a toda situación. Sabés que no quiero que te quedes sin batería y que se corte así. Hay 30 personas en el vivo. Me parece que para hacer un sábado a la mañana hay mucha gente que se interesó en lo que vos venís a contarnos. Sí me gustaría, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Cari antes que se desconecte, pero mientras aparecen las preguntas, Cari, a ver, me encantó, dicen. Quiero leer algo que es tuyo, ¿sí? Que creo que hace una síntesis un poco a lo que contaste hoy, que vos decís que es vital que aprendamos a escuchar con atención amorosa lo que habita y va siendo dentro nuestro, desde una habitarlo plena e incondicional presencia. El acto de hacer audible esa verdad con nuestra voz orgánica, transformar aquello que está listo para disolverse y hacer espacio a lo nuevo que vendrá. Me pareció tan hermoso y tan claro el proceso, ¿no? Cómo se describe, que, bueno, nada, yo creo que hay que recuperar algo de esto, y creo que la compasión es algo a trabajar en cada uno de nosotros, no solo hacia el afuera, sino hacia nosotros mismos, ¿no?